Come on, chicos, bienvenidos al canal. Estamos aquí en Valiant Force 2. Enjoy this video, subtitle English, activate now. Bueno, muchachos, esta vez de qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre la nueva actualización que llegó, sobre el captura la bandera que tenemos disponible durante una semana y 6 días, y pues muchas cosas que tenemos en este momento disponibles en el juego. La verdad es una gran actualización. También vamos a hablar un poco sobre los summons, así que acompáñenme. Come on, chicos. Bueno, primero que todo vamos a hablar un poco sobre... Ay, ¿dónde está el mouse? Se perdió. Listo. Sobre este evento, captura la bandera. Hola, retador. La verdad al principio como que no entendía mucho el evento, y eso que es un evento bien sencillo. Y yo, ¿ven? ¿Pero qué? En este momento... a ver, vamos a ir al evento, vamos a hablar un poco sobre él. Estoy en oro 3 y recuerden hacer un buen escuadrón defensivo, porque la IA, la inteligencia artificial, no es que sea lo más guau que lleguemos a ver. Entonces yo en este momento esto lo tengo tanto defensivo como ofensivo. Voy a mostrarles un poco mi estrategia para que ustedes como que se hagan una idea y formen las suyas. Dos personajes ofensivos. Entonces acá tenemos el primer personaje, que es un personaje de atacante a distancia. Mi segundo personaje, en este caso un campeón, el cual también va a ser como buff para mi personaje. Después les mostraré la construcción de este personaje. Aquí tenemos un curador, acá tenemos a un defensivo y acá tenemos a un segundo campeón, en este caso Freya. ¿Qué les recomiendo? Les recomiendo que coloquen con este meta que hay en este momento de reflejo o de reflect, que los que cojan la bandera son personajes muy tochos, que se protejan muy bien, que tengan muchísima vida. No importa que tengan ataque, eso realmente no interesa. Lo importante es que la capturen y que bajarlo sea muy difícil, y que dejen en la parte de adelante esos personajes ofensivos fuertes para que ellos frenen el avance de los personajes enemigos, o que eviten que capturen la bandera, que también se respawnea una vez ustedes colocan la bandera de ustedes. Espero haberme hecho entender. Es un evento bastante divertido. Mucha gente en el evento de las naves había dicho no, que terrible, que espantoso, que no les había gustado, que el de capturar la bandera era igual de aburrido. No me parece bien divertido. Ahora bien, vamos a ir a las recompensas. Entonces tenemos bastantes gemas, las cuales les recomiendo bastante. Tenemos las gotas de sangre, las cuales son muy importantes para la tienda de la arena. Ya iremos para allá porque la actualizaron. Y pues las recompensas para equipo SR y SR Plus, el cual nos va a permitir reemplazar un equipo, lo cual también está muy bien. Pero las gemas principalmente vienen muy bien, y el oro, que pues estuvimos hablando hace poquito en un video sobre el tema del oro. Vamos a ir a la shop, en la cual tenemos dos novedades. Primero que todo, yo estoy ahorrando porque a mí me interesa muchísimo este traje. Me interesa una cosa brutal, así que yo voy por este traje. Pero vean, muchachos, tenemos actualizaciones, y acá entre las actualizaciones tenemos esta carta llamada El León. Recuerden algo interesante, y es que esta carta la tenemos que subir, le tenemos que subir estrellas. No nos sirve sacarla y dejarla más 10 y ya. ¿Qué hace esta carta? Entonces esta carta nos va a dar un buff de crítico, y nos va a dar también un buff de crítico adicional para personajes de fuego. Entonces muy recomendado para aquellos que estén usando personajes de tipo fuego. ¿Listo? También tenemos acá algunos relicarios adicionales. Entonces relicarios para auras SSR, pues si les interesa, eso ya va en ustedes. Pero tenemos una buena actualización. Y también tenemos esto: skins gratis, muchachos. Uy, ya puedo tener mi primer skin gratis. Vamos a sacarla y de una vez la vamos a equipar. Me interesa muchísimo la skin de la curadora. Vean estas skins, muy bonitas, me gustaron bastante. ¿Y cómo las obtenemos? Porque son gratis, porque se obtienen farmeando, chicos. Simplemente farmeamos y ya. Vean, equipo Luna, parecen muy bonitas, así que pues yo simplemente las voy a comprar. ¿Quieres comprarla? ¡Claro que sí! ¡Come on! ¡Vamos a comprarla! Listo, ya la hemos comprado. Entonces vamos a ir a nuestros personajes. A ver, ¿dónde está mi curadora? Lo bueno de estas skins es que nosotros eventualmente se las podemos quitar si a nosotros se nos da la gana. Uy, yo que tantas skins tengo disponibles. Ah, es que vean, se ve muy bonita. Y cuando le coloque la otra se va a ver más bonita aún. Ah, no, pero es que acá no. Imagínense ponerle esto, no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, ahí está, ya tiene su primer equipito, bien bonito.
bien chévere, ahí está, listo. Y pues simplemente con lo que vaya farmeando de oro y demás, pues voy a tener una buena actualización. Listo muchachos, ahora vamos a hablar un poco sobre los summons, porque llegó una nueva actualización de personajes, Altima y Sida. Altima es el personaje gratuito que tenemos como personaje defensivo, es un muy buen personaje defensivo, pero no recomiendo que lancen gemas por este personaje, para nada, no lancen gemas por este personaje. Ahora bien, tenemos el segundo personaje, el cual sería Sida. Acá tenemos Sida. Bien, vamos a hablar un poquito sobre ella. Vamos a ir acá a grupo. Acá tenemos a Sida. Listo. Sida. Listo, entonces personaje que tiene en sus atributos core, vida, ataque, defensa física, defensa mágica. Valdría la pena subirle más la defensa mágica y subirle su ataque. Pero pues es como mi opinión. Vamos a verla en 3D. Se ve interesante, se ve chévere, tiene un diseño bien bonito. Vamos a ir a sus skills. Acá ya vimos que tiene unos triggers de color verde. A mí realmente este tipo de personajes no me serviría, no podría activar completamente sus triggers ni nada. Su elemento es agua, así que bueno. Vamos a ver un poco sus habilidades. Genera trauma y es un personaje de debuff. Entonces, es un personaje principalmente para afectar al enemigo y que nuestros personajes ofensivos hagan una mayor cantidad de daño. Puede causar inmovilización, puede debilitar la defensa mágica de los enemigos y de todos los enemigos o de un enemigo en específico, lo cual pues está bastante bien. Por ejemplo, si tienes personajes ofensivos pero mágicos. ¿Listo? No aplicaría para campeones, no sirve de nada tener este personaje y tener un equipo lleno de campeones, no tendría ningún sentido. Como no tiene ningún sentido que estés en este canal y no te suscribas. Subscribe, it's free. Suscríbete, es completamente gratis. Te invito de verdad a que te suscribas. Muchos de los que ven los videos no están suscritos. También comparte, eso me ayudaría muchísimo para que los videos lleguen a más gente y disfrutemos este juego Valiant Force 2. Recuerden también, chicos, que vamos a estar subiendo un nuevo juego también de esta temática así, pues lo estaré subiendo en estos días. La verdad hoy no me quedó tiempo de jugarlo, es más, acabo de llegar de trabajar y me senté directamente a grabar. Y tenemos acá la segunda, la cual nos va a dar una recuperación de vida para todos nuestros aliados, equivalente a un 10% de la vida de la unidad. Mientras más vida tenga la unidad, pues mayor va a servir. Ahora, los trabajos: Invocador, Summer, Warlock y Predator. La verdad ninguno me terminó de convencer. Vamos a ver Predator. Predator genera plaga, lo cual es un debuff. Y puede crear a un monstruico, ahí a una invocación, la cual va a silenciar los triggers. O sea, va a evitar que se formen combos en los personajes oponentes. Lo cual pues está bien, pero no me parece tan espectacular. Warlock lo que va a hacer es generar haste, lo cual va a acelerar el tiempo de activación de las habilidades y va a hacer un buff en el daño mágico crítico. ¿Listo? Y este es un ataque que genera silencio en los triggers y stun. Básicamente este personaje es un personaje totalmente orientado hacia el debuff, hacia hacer que los enemigos estén afectados, que no puedan moverse, que estén débiles. Todo ese tipo de cosas son las que hace este personaje. Aquí tenemos disponible buff de ataque y tenemos disponible también una invocación. Yo, en caso de irme por el personaje, iría por Warlock. ¿Por qué? Porque es el que más potencia el tipo de cosas que hace el personaje, en especial los de buff. Aunque Predator pues tampoco está mal, pero me parece que la mejor opción sería Warlock, Arcanista, la cual vean como debilita ataque, debilita daño mágico, así que yo creo que sería Mago, Arcanista y Warlock, en mi opinión, si van por el personaje. Lo recomiendo, no tanto, pero eso va más en ustedes. ¿Listo, chicos? También les quería mostrar algo sobre una actualización del video que hablamos ayer de oro. Un chico me estuvo recomendando este tema, así que para que lo vayan a ver, vayan aquí a aventura, vayan a dungeons, y si pueden mejorar el puntaje que hacen ustedes en Forget Mines, háganlo, muchachos, porque sí va a potenciar lo que ustedes puedan hacer en un challenge de 200 de estamina. A mí solo con una vuelta completa me generó 1.989.000, o sea, haciendo las 3 vueltas que normalmente hago, no haría 2.100.000 como estaba haciendo antes, sino pasaría a ser casi 4 millones. Entonces es una mejor manera de optimizar la estamina. Te recomiendo y te pido
que dejes un like y comentes. Me encantará mucho ver tus comentarios, sean en inglés o sean en español. No importa, a ambos les voy a contestar. Además me gusta mucho que las personas que hablan inglés estén comentando en el canal. No se imaginan eso cuánto me llena de energía. Come on. Bueno muchachos, sin más que decir, recuerden en la parte de arriba van a tener la lista de reproducción de Valiant Force 2. A este lado van a tener un video, a este lado van a tener un video recomendado solo para ustedes y un video, el último video que subí, que pues claramente es este. Listo muchachos, sin más que decir, nos vemos muy pronto con más contenido de Valiant Force 2. Come on chicos. Come on, dije.